Bueno, después del repaso a los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo, vamos a entrar en materia aquí local, porque el coronavirus ha exigido mucha creatividad, no únicamente por parte de la empresa privada, sino también por parte del gobierno. Se ha creado una figura que se ha denominado el vale digital, y nosotros estamos obligados como medio de comunicación a tocarlo porque todavía hay ciertas dudas acerca de esta figura que es muy bien intencionada, pero no obstante hay todavía algún tipo de malestar. Señor Murga, comienzo con usted. Bueno, es muy sencillo, ¿no? El gobierno de Panamá, en medio de su estrechez económica, que es un país pobre, Panamá no puede hacer lo que hace Estados Unidos, y Estados Unidos anda con cuidado. Ya está limitando los subsidios a los que quedaron desempleados. ¿Qué ha pasado en Panamá? Hemos hecho dos medidas. Una medida que es para la gente bancarizada, que es gente que tiene crédito en los bancos, y no cualquiera califica para un préstamo en los bancos. Y el Estado... Usted me dijo que quería hablar del vale digital, señor Murga. Sí, voy al vale digital, pero estoy diciendo cómo se está ayudando a la clase media, que es a través del dinero, que son más de 500 millones de dólares que se le ha entregado a la Banca Nacional para que le preste a sus clientes. Pero a los pobres, a los descamisados de Panamá, se inventó el vale digital, pero tiene un problema el vale digital. Los pobres no compran en los supermercados bien. Los pobres, los descamisados, los de a pie, no compran en los supermercados. Porque para comprar en los supermercados tú necesitas carro. Y eso es importante. Pero los que están en Palacio no saben cómo compran los pobres y dónde compran los pobres. Los pobres compran en los chinitos, compran en las carretillas, van al mercado, compran a los boneros. Ese es el lugar de los pobres. Pero cuando tú lo pones, que el vale digital solo es válido en los supermercados, estás aumentando, cuidado, el negociado dentro de los supermercados, que la gente trate de vender su vale, Guillermo, y eso es lo peligroso. No, pero Murga, hay supermercados también de precios muy bajos. No, Pero yo te estoy hablando por algo existen las tiendas de los chinos, por algo existen las carretillas, por algo existen los boleros, Guillermo, y esa es la realidad. Hay gente que nunca va a un supermercado, no compra en supermercado. No compra porque no tiene tarjeta de crédito, por múltiples factores. Okay. Entonces, la exclusividad de haberle dado a los supermercados de Panamá la tenencia de los vales está creando un problema. Eso es no conocer dónde compran los pobres. Yo reto al gobierno, que tiene toda la buena fe, que lo ha hecho con toda la buena fe, pero no está dando resultados. Okay, doctor Ritter, ¿qué opina usted de eso, doctor Ritter? Mira, yo creo, yo no tengo ningún otro elemento de juicio que pensar que esto se hizo para poder controlar el uso que se le da a esos $80. Me explico. Me dicen que si uno va a un supermercado y pagas con la cédula, ella automáticamente te rechaza aquellos productos que no son de primera necesidad. O sea, si tú vas a una farmacia, por ejemplo, y tratas de comprar un rompecabezas, no, con un rompecabezas no lo puedes comprar con el dinero de esto. Y entonces los $80 se limitan al medicamentos y a alimentos. Pero Rubén tiene razón, o sea, yo no sé cuál sería el método para evitar que las personas gasten los $80 en cosas que no sean de primera necesidad, es decir, alimentos y medicamentos. No sé si habría un mecanismo adecuado, que también parte de la premisa de que los panameños somos irresponsables. O sea, el gobierno está diciéndonos, yo te voy a dar esta plata, pero como tú eres muy irresponsable, te lo voy a forzar a que lo gastes aquí, aquí y aquí.
Es un tema difícil, es un tema que yo creo que vale la pena discutir e incluso preguntar a las autoridades panameñas por qué es esa limitación. Eh, Toma tú el caso del licor, por ejemplo, que nosotros hemos hablado y yo he sido siempre un creyente y convencido de que la ley seca es una aberración tercermundista y que no tiene razón de ser. Panamá es el único país no musulmán que tiene la ley seca con el coronavirus. Pero ¿qué hay detrás de eso? El mismo principio del que estoy hablando, que si no quiero que uses tu plata para comprar licor. Entonces, yo no sé si habría que buscar, Rubén, un balance de decir, pero parte de ese dinero en efecto debe dársele o debe llegarle a estas personas en plata contante y sonante porque o tiene deudas o porque pidió fiado o porque se la gastó por adelantado o sencillamente porque el lugar donde él compra habitualmente no es un supermercado donde tenga lectores de cédula. Lo que voy a decir, Yo que no, cierro déjeme opinar, señor Murga, voy a opinar, permiso. Yo lo que voy a decir no lo tomen como un insulto, sino como una descripción de una realidad nuestra, de nuestra idiosincrasia. Históricamente hay un reproche en muchas familias, sobre todo en las clases populares, que los trabajadores cobran su quincena o su semana y lo primero que hacen es tomarse unos tragos. Eso nadie puede negarlo, es una realidad nuestra, como digo, nuestra idiosincrasia. Yo sí estoy claro de que es importante la alimentación, pero también me queda claro que la mayor parte de los trabajadores de las clases más populares están muy endeudados también. Es más, hay una broma de mal gusto que dice que los cheques están llenos de estrellas. Usted escuchó esa frase, doctor Ritter, ¿no? Sí, los he visto. Entonces, dentro de ese esquema, se requiere hilar muy delgado. Lo que no quiero, primero, que quede claro que no estoy diciendo que son todos, pero es una parte que siempre ha estado en el aire, en el ambiente, y muchos de la clase popular, es verdad, compran en los supermercados, o como dicen ellos, coloquialmente en el chinito, por poner un ejemplo y nada más. Entonces había que hacer un balance dentro de la buena intención del gobierno, ¿ok? Desde ese punto de vista del vale digital, con la realidad de nosotros. Esto significa que se puede repensar un poco también la manera, pero de la ley seca, doctor Ritter, ya la ministra dijo ayer, quiero tomar el tema porque es de mucho interés. La ley seca, la ministra ayer dijo, señaló pues que se va a hacer... Pero no te me vayas del tema, Guillermo. Yo quiero... Retómelo, señor Murga, retómelo. Yo quiero seguir. Claro. Como en el caso de la clase media, se le han dado casi 600 millones a los bancos para que le presten. Pero a los bancos no se le ha puesto limitación para qué es el préstamo de la clase media. No se le ha dicho, no es para pagar deuda, para pagar tarjeta de crédito. Pero entonces a los pobres, sí nosotros le hacemos limitación. Yo creo que $80 no da para un despilfarro. Si un tipo le debe $80 al vecino y quiere pagárselo y todos los meses lo va a tener, le va a decir, bueno, te voy a pagar 20 todos los meses. Esa es una manera científica de tratar. Pero limitar a los pobres, castigarlos y decirles en qué se la va a gastar, Guillermo, yo pienso como pobre, Guillermo. Y lo digo de verdad, los pobres no compran en los supermercados, compran en las buonerías, compran en los mercados, y yo dejo eso ahí y que valoren si esto está dando resultados o si la gente está contenta. Cuando yo veo lo que pasa en Arraiján, que la gente sale indignada a la calle a pedir subsidio, es porque la cosa está dura, Guillermo. Nosotros no nos hemos dado cuenta que la gente se está muriendo y que la gente no tiene dinero. Entonces, sí, el dinero que es más sagrado, que es el de los pobres, porque no tienen acceso ahora mismo al dinero, están prohibidos que salgan, están prohibidos que monten buses, están prohibidos que monten taxis. Entonces, ¿cómo tú quieres darle $80
pero obligarlos a ir a supermercados. Este es un tema de control, señor Murga. Mire, aquí el problema es que ¿Por qué los controles se le ponen a los pobres y no a la clase media y a los bancos? Señor Murga, tenemos un problema de que en el medio ambiente hay mucha corrupción. Y esto es una forma también de poner un frenazo a la corrupción. Y usted sabe que es una realidad. También que tal vez forzarlos a comprar en el supermercado, puedo estar de acuerdo con usted. Pero tiene que haber algún control, Rubén. Y el tema de la cédula estoy totalmente de acuerdo también. O sea, lo que pasa es que siempre hay personas que ven en cada una de las acciones de gobierno una oportunidad de negocio. Entonces hay que entender también ese tipo de realidades de nosotros, ¿no? No podemos soslayar eso, pero ok, está bien. Conocer un poquito más la realidad del pobre es difícil. Hay maneras de verlo. Dejo mi advertencia allí y no quiero enamorarme del tema y hay otros temas. No, es válido su punto de vista, señor Murga, y creo que nosotros debemos ser, como dijo un sacerdote salvadoreño en su momento, él dijo ser la voz de los pobres, es lo que él decía, lo que él era la voz de los pobres, de los que no tenían voz. Nosotros tenemos esa misión también, y yo creo que es muy bueno que usted haya traído ese tema, porque es una forma también de reflexionar acerca de la realidad de nuestra variada sociedad. Tenemos clase alta, clase media y clase baja, felizmente. Hay que mirar un poquito más hacia abajo, no se puede mirar nada más hacia horizontal o hacia arriba, hay que mirar hacia abajo. Estoy de acuerdo, señor Murga. Vamos al corte comercial. Están escuchando Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, lo que ha generado mucho ruido es el tema de si se va a levantar o no la tristemente célebre ley seca. La ley seca se genera a través de un decreto ejecutivo, que es el 507 del mes de mayo del año 2020. Dice la ministra que van a evaluar, la ministra de Salud, estoy hablando de la doctora Rosario Turner, dijo que va a evaluar la suspensión de manera gradual, ojo, de manera gradual, de la ley seca, esto es la venta de licor. Doctor Ritter decía que Panamá y los musulmanes y Panamá son los únicos que tenemos este tipo de medida. Vamos a ampliar eso, pues, de la ley seca, de acuerdo a la realidad. Mira, yo creo que el comunicado de ayer, y que después fue desmentido y se fue etiquetado como fake news, me parece que no era fake news. Me parece que fue alguien se adelantó a los acontecimientos. Esto ya pasó antes y en esta misma pandemia, que alguien adelantó una serie de medidas, todas las cuales se cumplieron algunos días después, sino como que parece que se discuten algunos asuntos y luego alguien se adelanta y tira el comunicado y no, sin reparar en que tiene que haber previamente un anuncio oficial. Yo creo que es algo, bueno, Rubén lo estuvo diciendo desde la semana pasada, que se iba a demostrar el poder de las cervecerías, y yo creo que el elemento gradual debe implicar que en efecto se comienza por la cerveza, que es el de menos contenido alcohólico entre las bebidas alcohólicas. Así ¿y el vino, Ritter, un vinito no, el vino tiene mucho mayor, tiene mucho más. Estamos hablando que la cerveza debe tener más o menos 3,5 a 4, algunas llegan hasta 5, pero de contenido alcohólico, comienza en 13,5 o 14, de manera que es mucho mayor el contenido alcohólico del vino que de la cerveza. Aparte que la cerveza es lo que es más accesible al público. Pero dicen que el vino, dice la gente, Jorge, dice la gente, algunas personas que yo conozco dicen, pero el vino incluso es saludable, dice, haciendo una alegoría, ¿no? de la decisión, ¿no? Oye, debe levantar también el vino, es lo que dice alguna gente, ¿no? Bueno, todas las prohibiciones absolutas son odiosas, doctor Ritter y Guillermo Antonio Adán. Panamá es un país que, aunque no es que tengamos un alto índice de consumo de licor o consumo de vino, pero la oferta de vinos de Panamá es impresionante. De vinos de todas partes del mundo. Es impresionante entrar, y voy a meterle el comercial gracias a los almacenes Mota. Tú te encuentras con cosas increíbles de todas partes del mundo. Entonces,
estas prohibiciones absolutas traen, bueno, como la ley seca, que tuvieron que eliminarla porque descubrieron que la gente estaba tomando más licor que nunca. Yo no sé si el doctor Richard, que es un estudioso de la historia, pudiera decirnos por qué se tumbó la ley seca, doctor. Bueno, entre otras cosas, por la gran corrupción que generó en la política de los Estados Unidos la prohibición. Y en efecto, el consumo de licor en esos años se subió exponencialmente producto de la prohibición. O sea, yo no sé si está pasando lo mismo en Panamá. Yo sé que hay un mercado negro de Vox Populi, que hay un mercado negro clandestino, subterráneo de licor ahora mismo. Y de hecho, el doctor Sagiones lo dijo el domingo en el programa Radar de que el desmontar la ley seca contribuye también a evitar el contrabando de eso. Mira, eso es histórico, esto no es nada nuevo. Voy a explicarme. En los Estados Unidos de América, cuando se decidió aplicar esta medida, el licor era ilegal. Ahí eso creó muchos millonarios y multimillonarios. Usted sabe, doctor Ritter, que uno de los que se dice históricamente que fue de los beneficiarios de esa medida fue el padre de los Kennedy, Joseph Kennedy. Dice que hizo muchísimo dinero. Estoy hablando del padre de John Fitzgerald Kennedy, de Robert Kennedy, de Edward Kennedy. Dice que la fortuna del señor Joseph Kennedy fue en parte a eso, exactamente porque dice que vendía licor de manera ilegal. Así que toda prohibición tiene beneficios para unos y afecta a otros. Pero el otro elemento que se usa para la ley seca, caballeros, es que la violencia intrafamiliar se puede sumar dentro de la tensión que se está viviendo en muchos hogares. Esa parte también habría que verla, ¿no? Los ánimos se pueden ir calentando, ¿no? No sé si me explico. Sí, Guillermo, y algo bonito que ha ocurrido. Yo que me he encerrado en cuarentenado completo, yo he descubierto cosas bonitas que han pasado en Panamá, porque la televisión panameña ha hecho un esfuerzo por pasar buenos clásicos del cine, Guillermo, para hacer menos aburrida la estancia en las casas. Y han puesto clásicos para Semana Santa, los grandes clásicos de la cinematografía mundial. Y esto hace que la gente se quiera quedar más tranquilo en casa. Y yo creo que esa prohibición absoluta lo que va a traer es consecuencias. Ya vi que voltearon los tanques enteros de chirrisco en el interior, que el panameño le gusta tirarse su trago. Y es el único país del mundo que está evitando, yo no veo por qué se va a evitar que la gente se tome una cerveza, o se tome un coñacito, o se tome un vino, o se tome un vino de palma, que no está prohibido. No, pero lo bueno, señor Urga, es que ya felizmente la ministra de Salud dio una señal y acusó recibo de esa realidad y ya dijo pues que se está considerando suspender la medida esta de manera gradual. Estoy hablando de la ley seca. Un cambio de timón, un giro de timón, porque hablando del Ministerio de Salud, se está hablando de que se ha anunciado que se va a abrir el compás para que se puedan hacer propuestas para la compra de 100 ventiladores. Entonces, yo vi un joven, que creo que es un muchacho, me parece que es judío o hebreo, que él dice que él compró un ventilador igual al que se estaba vendiendo en $49,500, que pagó $4,000 y tantos y que lo tuvo en Panamá en muy corto plazo. Yo vi el video, él mostró el aparato. No sé ustedes qué opinan, señores. Bueno, esto ya está como satanizado, Guillermo, los ventiladores. Hay que tener mucho cuidado con comprar un ventilador. Pero ha sido un escándalo en mucha parte del mundo. Panamá puede conseguir que te lo donen. Sí, pero hay que comprarlo. O que alguna familia pudiente aquí diga, yo lo voy a comprar y lo voy a pagar. El Estado tiene ese compromiso, señor Murguía. El Estado tiene el compromiso. El doctor Ritter, digo, lo que estamos hablando nosotros es el sobreprecio. Yo creo que el escándalo no es la cantidad que se compró, sino
el intento que hubo de comprarlos en $49,000, unos aparatos que cuestan $4,000. Acabo de referir un video que vi de un muchacho que mostró incluso el respirador. Doctor Ritter, ¿usted qué opina? Sí, y ese muchacho entiendo que lo ha donado o que No, lo va a sí, donar yo, incluso él le mostró la parte operativa, al incluso. Panamá y lo va a donar al Panamá Solidario. No, esto es el, el hecho de haber tratado de comprar esos respiradores es lo que ha señalado y es lo que ha hecho que el público esté tan indignado de que en medio de la pandemia y en medio de tantas limitaciones que tenemos los panameños, haya personas que quieran lucrar de eso. El lucrar con los dineros del Estado siempre es una falta y siempre es una falta grave. Pero Pero en crisis, pero si se quiere, se agranda, se magnifica cuando se hace en momentos como este. Y nosotros estamos viendo la reacción de la gente. Eh, el domingo hubo cacerolazos en toda la ciudad. Ayer los hubo de nuevo, en menor cantidad, es verdad, pero también los hubo. Y eso en razón de que se está haciendo, eh, ahí que se está haciendo muy poco por transparentar las compras que se están haciendo en la presidencia. Por ejemplo, yo creo que no se le ha dado suficiente divulgación al hecho de que ya se revirtió la decisión que se tenía de hacer todas las compras en la presidencia. Ahora esos tipos de insumos médicos han vuelto a ser objeto de compra de donde nunca debió salir, que es del Ministerio de Salud. corresponde, claro, ese es el problema. O sea, esa concentración, a ver, esa concentración de comprar todo, de todos los insumos del gobierno, en particular medicamentos, que es algo tan especializado, llevarlo a la presidencia me pareció insensato. Y la prueba de esa insensatez la tenemos en el resultado, cuál fue, que no se puede olvidar, eso no puede quedar en el análisis. Hay una sola razón, Guillermo, para explicar eso. No confías en los ministros de Estado. No estoy seguro, mire. Sí, no. Si tú concentras todo es porque no confías en tu equipo de gobierno, Guillermo. Usted bien benigno, señor Murga, debo confesar, me interpreto muy bien. Yo creo que lo sano es que el presidente de la República dirija la orquesta, Guillermo, dirige la orquesta. Y ya, eso es todo. Y él habla de pitcher a catcher con cada ministro, cada director de entidad autónoma para estudiar las necesidades del país, Guillermo. Señor Murga, aparte del problema es que, parece ser el epicentro, es que cuando se meten un sobreprecio es 900% por encima del precio. Eso es algo primero que todo, que además de escandaloso, es indigno. Y es indigno por la situación actual que está en el país. Pero, doctor Ritter, ese caso ya se cerró, desde el punto de vista jurídico no amerita una investigación, que se conozcan resultados, o eso ya se queda ahí, doctor Ritter. No, por supuesto que sigue, esa investigación debe, yo no sé si decir continuar o iniciarse, porque a mí sí me llamó la atención de que el Procurador General de la Nación dijera que se iba a investigar aquellas compras ficticias o aquellas personas que colgaron en las redes sociales órdenes de compra y compromisos que eran inexistentes, que habían sido inventados. Fake news, si lo quieren. Pero a mí me parece que es tan importante eso o más aquellas compras que sí se iban a realizar, que sí tienen la firma de los funcionarios de la presidencia y que si no es por la denuncia ciudadana o la denuncia en este caso fue de uno de los medios, hay que reconocerlo, el que puso el dedo en la llaga y que puso el grito en el cielo fue claramente, fue Mauricio Valenzuela, y él sencillamente, y eso después se regó, se viralizó, se volvió, se propagó como el virus. Y ahí tuvimos las consecuencias. Y eso dio origen a que se conociera otro caso que era el de gel alcoholado. Entonces, estamos ante una realidad que es muy difícil de ocultar. Al sol de hoy, por ejemplo, que a pesar de que el nuevo viceministro de la presidencia llegó con bombos y platillos, a estas alturas
todavía no se han puesto, todavía no se ha dicho todo lo que se compró o todo lo que se intenta comprar a través de la presidencia o de todos los ministerios por el coronavirus. Es que hay que tener presente, esto no nos perdamos de vista, que las normas, hay normas especiales más ágiles, llamémoslo así, para adquirir y para comprar que las que rigen normalmente. Entonces es en abuso de esas normas que se están realizando estas compras. La mala interpretación, pero ¿sabe qué? En situaciones de crisis, lo que vale es lo que llaman la ética protestante de la austeridad, es lo que se impone en circunstancias como esta. El centavito hay que cuidarlo y no permitir que elementos necesarios, como son en este caso, producto de la crisis, estos respiradores, se hayan llevado a precios astronómicos y de manera escandalosa. Eso ya le corresponderá al procurador. A ver, es una buena prueba ácida para el procurador, doctor Ritter, usted que es abogado, ¿no? Una prueba ácida para el procurador. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Pero vamos a entrar en otra materia que no podemos nosotros soslayar, un programa de análisis como este y de opinión. Es lo que ocurrió en la presidencia de la República. A ver, vamos a ver la pantalla, ¿no? Lo que se vio en pantalla. El presidente de la República tenía en su entorno a diputados que se conoce o que se sospecha que han estado un poquito inconformes o enojados con algunas medidas del Ejecutivo. Pero también salió una figura que había estado, no enigmática, pero sí había estado medio que a la sombra, que es la de Pedro Miguel González, exdiputado de la República, y que es el líder del Partido Revolucionario Democrático. Y él dijo una cosa muy interesante. Él dijo que le daban el voto de confianza al presidente y dijo claramente que el vicepresidente había sido nombrado por el presidente de la República, como yo sentí como poniendo una distancia. Nosotros no tuvimos nada que ver con ese nombramiento. Estoy pensando demasiado fino, doctor Ritter, o usted siente que a lo mejor tiene algo de lógica eso. Bueno, yo creo que él no hizo más que decir una realidad. El vicepresidente de la República lo escogió el Laurentino Cortizo. Ese es normalmente es una tradición, pero que lo que escuché yo de algunos PRD, compartieros suyos en Murcia, dice, mira, el primero que el presidente Cortizo no es del PRD, me dijo uno, incluso fue más severo, dijo, él, al igual que Martinelli, provienen del Partido Solidaridad. Le estoy diciendo lo que me dijo un PRD así como ustedes, eso que es guardia, ¿no? De tuerca y tornillo. Otro aquí es la manera, mira, Pedro Miguel es un tipo muy sagaz, es de los políticos, para mi gusto, más sagaces y hábiles que hay hoy día en la política panameña. Pero eso de haber dicho, ¿por qué decir si es tan lógico que el presidente escogió a su vicepresidente? ¿Por qué decirlo el Ritter? No, vamos a tratar de hilar delgado. O sea, yo sí la tomé en el aire, no sé usted, doctor Ritter, el hecho de que él haya dicho, bueno, eso lo escogió el presidente, siendo el vicepresidente ahora mismo objeto y sujeto pues, de muchos señalamientos. No sé si eso... No, déjame que Ritter, me gustaría escuchar la opinión del doctor Ritter. Eso ya se convirtió en una práctica normal en la política tradicional, es tradicional. Ajá. Antes no era así, pero ya se ha convertido en una práctica que el presidente escoge al vicepresidente. Y luego el partido político que los postula sencillamente ratifica y dice, bueno, estoy de acuerdo, pero en la práctica se hace lo que el candidato a presidente que ha triunfado en las primarias decide. Eso fue lo que ocurrió con José Gabriel Carrizo. El triunfador de las primarias, Laurentino Cortizo, es más, sorprendió a mucha gente, sorprendió a casi todos con ese nombramiento porque era una persona que no había figurado en la política nacional, distinto de haber sido como un asistente permanente de Laurentino Cortizo en los últimos 5 años, en los 5 años que estuvo haciendo campaña. De manera que fue una sorpresa, si se quiere, esa escogencia de José Gabriel Carrizo. Pero el haberlo dicho de la manera como lo dijo el secretario general del PRD, era una especie de una de cal y una de arena, porque por una parte le dio un espaldarazo diciendo que confía en él, pero a la vez dice, pero o sea, yo le doy, es más o menos lo mismo que ocurrió en la primaria. O sea, confío
en lo que diga el presidente, pero el presidente fue el que lo escogió. Eso me refiero, doctor Ritter. Sí, sí, es una manera de dar una de cal y una de arena, o más bien de lavarse las manos. Ok, esto es que quede constancia de que el presidente fue el que lo escogió como vicepresidente. No fue una decisión del partido, obviamente no fue una decisión, pero no es porque Laurentino Cortizo, candidato, lo hubiera impuesto o hubiera roto una tradición. Eso ya viene así desde hace mucho tiempo y se le ha dado al candidato que triunfa en las primarias casi carta blanca para que él sea el que escoja, aunque el que escoja a su vicepresidente, aunque formalmente después lo tiene que ratificar, o no sé si es el Congreso o el directorio o algún organismo del partido. En la práctica solamente ratifica lo que ya el candidato triunfador en las primarias ha escogido. Fíjate que él después matizó en una declaración, y lo cito, dijo, es positivo lo que ha ocurrido hoy, hablando del día que estuvo en la presidencia. Dice, mi presencia aquí, en la presidencia, es reafirmar el respaldo del PRD al presidente Cortizo. Los dos mejores gobiernos que ha tenido el país fueron los de Ernesto Pérez Valladares y el de Martín Torrijos, dijo Pedro Miguel. O sea, él matizó ahí lo ocurrido también, ¿no? Hay que entenderlo, señor Murgas. Bueno, y él no hizo más que retratar una realidad, Guillermo. Laurentino Cortizo le ha tocado un momento difícil del país. Ganó las elecciones estrechamente, muy cerca del segundo lugar, Guillermo. Y esto hay que advertir al país cómo funciona el poder. Los vicepresidentes en Panamá no han sido una luna de miel permanente. En Dara terminó votando a Arias Calderón, un vicepresidente de lujo. También Martinelli terminó sacando al vicepresidente, que era Era una alianza, señor Murgas, hay que decir la cosa completa, ¿no? Esa fue una alianza con la cual llegó a la presidencial con el apoyo pero del partido de Juan Carlos Varela. Para llegar al poder es muy difícil llegar solo, digamos. No, yo estoy hablando que en los números, matemáticamente, el PRD se ganó a cambio democrático voto a voto. Estoy hablando nada más. El hecho de que esa alianza lo llevó al poder a él. El que después se contaminó, se dañó, esa es otra cosa. Pero los números hablan. El PRD quedó muy cerca del otro partido. Estoy hablando cuando las elecciones que ganó Ricardo, usted está hablando del señor Varela y Martinelli. Lo que estoy yo clarificando nada más es que solo el PRD ganaba. Pero actualmente el PRD de ahora ganó estrechamente. Ganó sí. Por 2%. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Entonces, eso es real. Pero los vicepresidentes, yo no sé, a lo largo de la historia de Panamá, Ernesto de la Guardia terminó peleado, no le dio chance a Femi Díaz, y esto era cuando murió Remón, que lo mataron, a su vicepresidente no lo dejaron llegar. Tantas cosas que han ocurrido con los vicepresidentes en Panamá, Guillermo. Entonces, la historia panameña está rica en acontecimientos con los vicepresidentes. Antes que se nos olvide, no podemos pasar por alto el anuncio que se ha hecho que Panamá va a estar hay un borrador de una lista de la Unión Europea, que eso lo está haciendo tiene que ver con el Grupo de Acción Financiera, y que se conoce con las siglas de GAFI, que están hablando de que van a incluir a Panamá en una lista por fallos en cuanto al control y combate al lavado de dinero, y eso incluso actividad de terrorismo. Doctor, esto es alarmante en este momento. Y me parece bastante extemporáneo. Yo entiendo por los mecanismos que utilizan estos organismos que esto es en base a un análisis o a una auditoría que se hizo hace algunos años. ¿Pero por qué ahora? Sino que ellos van pasando y dicen, si esta auditoría se hizo hace 2 años, ahora es que toman la decisión, en el peor momento, por supuesto, pero también hay que
si uno trata de entender, es una canallada lo que han hecho, pero si uno trata de entender, están tratando de ponerle presión, mucha presión a los países, porque ahora la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, sin excepción, van a entrar en una depresión, en una, llámenlo como quiera, un decrecimiento económico, y están urgidos de dinero, están urgidos y quieren buscarlo donde quiera que esté ese dinero. En mi opinión, están buscando, con meter a Panamá en esa lista, están buscando donde no es, porque hay lugares que sí son paraísos fiscales y que donde se está ocultando el dinero del lavado. Hay que tener siempre presente que para los países europeos y para los países industrializados y para muchos países del mundo, el lavado de dinero no es el lavado producto del narcotráfico o del terrorismo, de la venta de armas. El lavado de dinero también es el producto de la evasión fiscal. El producto de cualquier origen ilícito del dinero se reputa lavado de dinero. De manera que estamos hablando, cuando acusan a Panamá de que tiene allí o que hay aquí en su sistema bancario dineros, se está prestando, perdón, para el lavado de dinero, estamos hablando de una variedad de delitos. Y me parece que haber traído esa lista a estas alturas, en medio de la pandemia, o sea, ni siquiera han dado la opción de poner estas listas en una especie de cuarentena, llamémoslo así, o de posponer una moratoria, llamémoslo así. Para todo el mundo fue una sorpresa que a estas alturas nos salieran con esa nueva lista. Está hablando de una lista compilada, es la palabra que vi yo en la noticia internacional. ¿No diga, don Rubén? Ahora, yo creo que también hay que confiar un poquito en la gente, Guillermo. Yo creo que lo de las bolsas de comida, de repartirle a la gente bolsas de comida, en vez de darle bonos, Guillermo, yo creo que es la manera más sabia de llegarle al pueblo. Le vas a llegar a los supermercados, le vas a llegar a los bodegas, le vas a llegar a todo. Si cualquier donación la das en dinero, Guillermo. Okay. Yo creo que eso de estar comprando bolsas de comida para mandarla a Boca del Toro, para mandarla a Darién, para mandarla al Cerro Tute, para mandarla, es un costo innecesario. Irriguemos de dinero a los pobres, démosles dinero y que ellos lo usen adecuadamente. Yo recuerdo con algunos diputados que me decían que cuando ellos iban a dar donación en su jurisdicción del circuito, la donación en dinero se la daban a las mamás, se la daban a las mujeres, que son más responsables. Conocemos el resultado de muchas de esas cosas, un mundo que usted lo conoce y nosotros lo conocemos. O sea, sí. Tiene que haber algún tipo de fórmula eficiente para que el dinero no sea malo. Pero ¿quién decide a quién le compras la salchicha? ¿A quién le compras lo otro? No, que el dinero no se adecue o no se utilice exactamente en las necesidades claro. Primarias. Por eso yo te doy el ejemplo de cómo lo hacían los diputados cuando lograban subsidios y preferían dárselo a las mamás. Dice, si le voy a dar la beca, se la doy a la mamá. Bueno, el dinero no al papá. Tenemos que irnos, caballeros. Le agradecemos mucho. Pero bueno, fue positivo lo de Pedro Miguel. ¿Cómo lo calificas tú? Yo creo que fue un gran paso del gobierno. Fue una buena señal, por lo menos. Una buena señal. ¿Tu calificación cuál sería? Que demostró que es posible hacer unidad con la Asamblea y con el partido a la vez, porque había toda clase de rumores de que el partido estaba serruchando el piso, de manera que ahí vale más la foto que las palabras. La foto con los dirigentes de la Asamblea, los dirigentes de los partidos políticos, ese era el mensaje, que era un mensaje tan importante como el anuncio de la moratoria.
y algunos diputados que se hablaba de que eran siendo parte de exactamente lo que estaban en el otro lado de lo que son los principios del gobierno de Cortizo, y estaban presentes ahí también, ¿no? Así que sí, yo creo que yo lo llamo así una buena señal, y enhorabuena, porque este no es el momento para estarnos disputando espacios de poder, ¿no? El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Jorge Eduardo Ritter. Y Guillermo Antonio, nos vamos. Gracias.